Ok. Ok, infinitive. El infinitive siempre va a ser, por ejemplo, va a ser to write, ¿no? Nuestro verbo en infinitivo, en este caso, si lo queremos comparar al español, pues vendría siendo Ujú. escribir, ¿no? Ahora, vamos a fijarnos de algo en este caso, del verbo. Este to hace la misma función que la terminación final, ajá, que sería como, Ok. como dir o ir, ¿no? Ir. Ar, Ya. sería como esa idea. No me dice quién está haciendo nada porque tienen la forma to, ¿sale? Ahora, Ah, ¿te acuerdas que te mencioné hace rato que, por ejemplo, cuando no tenemos el sujeto, esto nos está dando una orden, ¿verdad? ujú. Si usamos el sujeto, perdón, si usamos el verbo sin sujeto, se le conoce como imperativo. Imperative, Ah, ¿vale? Entonces, esto me está dando una orden directa, que quiere decir escribe, ¿no? También depende de mucho del tono de voz, por ejemplo, escribe o escribe, ¿sale? Write o write. Eso es ok. como se usa esto, ¿no? Ahora, para evitar esta confusión, ¿sí? Para que no digamos, ah, pues es que no me está diciendo nada o es que le está diciendo a todos, se usan Ujú. los sujetos, lo que mencionábamos hace rato, como por ejemplo, y aquí entendemos si usa el ahí, write o she writes, ¿no? Esa es como la idea, ¿sale? Ujú. Esas son las ideas de cuando se usa un verbo. Ahora, todavía con esto no vamos a entrar a detalles, pero el sujeto siempre nos va a ayudar a esto, ¿sale? Ahora, existe otra forma que vamos a ver más adelante, justamente hoy mismo, que sería the gerund, Ujú. ¿ah? O el gerundio, que en este caso, por ejemplo, vamos a escribir writing, ¿no? Ok. Y en español, la terminación, en este caso sería escribiendo, ¿sale? Ahora, cuando hablamos de este verbo, en español lo usamos con la terminación siempre ando, eh, Ujú. endo, y en algunos casos, no siempre, y con eso lo vamos a dejar, porque hay otro, pero no te quiero confundir, entonces, con estos dos, ¿sale? Ok. Ok, entonces, por ejemplo, en este caso, pues esta es la expresión del verbo ing. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. En algunos casos muy particulares, va a ser eh, la terminación are, pero con ciertas reglas, pero todavía no la vamos a ver, ¿sale? Entonces, Ok. por el momento, eh, por el momento, esto lo vamos a ignorar un ratote, ¿sale? Bueno, Ok. ahora, en lo que nos vamos a fijar es en esto ando, endo. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, si yo digo I writing, estoy diciendo yo escribiendo, ¿no? Listo. Ok. Es lo que estoy diciendo. Ujú. Y dime, ¿crees que la oración yo escribiendo está bien? No. ¿Cómo sería? Sería I am greeting, I am writing. Ajá, muy bien. writing. Ajá. Exacto. Y eso es lo que quería llegar. Que, por ejemplo, en este Ujú. caso, esta oración está mal porque le Ujú. falta un auxiliar, ¿sale? Claro. Por ejemplo, en la oración, bien como lo dijiste, sería I am writing. Y esto lo vamos a ver más a fondo en un momento. Ahora, por ejemplo, en esta expresión, esto sí está bien porque esta oración am, me está hablando, esto se le conoce como auxiliar, este am, ¿sale? Ahora, me está diciendo estoy escribiendo. Este am, este verbo, o en este caso este auxiliar,
me está indicando el momento de la acción, que es en este momento, ¿sale? Este me va a indicar la acción. No te preocupes, lo vamos a ver más a fondo en un momento. Ahora, bien, estos son los primeros verbos que vamos a encontrar, ¿sale? Esas son las primeras formas. Vamos a regresar tantito a este verbo, ¿sale? Estos verbos, en este caso, ya se le conoce como el presente simple o simple present. Simple present. Ahora, ¿por qué se le conoce como simple present? Porque me está hablando de cosas que están pasando, que son muy cotidianas, que son como rutinas, cosas que doy por hecho, etcétera, ¿no? El presente simple nos sirve para hablar de esto, que todavía en un momento lo vamos a ver y ya, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? I have no question. Very nice. Okay, so let's talk about the next thing. Vamos a hablar de lo siguiente, la conjugación de los verbos, ¿sale? Vamos a empezar por lo primero, que son los regular verbs y los irregulars. Ahora, cuando nos dicen de los verbos regulares y los verbos irregulares, siempre pensamos que, por ejemplo, no sé, un verbo regular se divide de esta manera. Cuando hablamos de él en un momento, en un presente simple, por ejemplo, va a ser como I play, ¿no? Si hablo de este mismo verbo en presente, perdón, en pasado simple, sería I played, ¿no? Si hablo de esto en un tiempo perfecto, por ejemplo, sería I have played, yo he jugado, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que en este caso el regular, yo juego, yo jugué, yo he jugado, ¿no? Ahora, un verbo irregular se compone de la siguiente manera. Por ejemplo, I eat, I ought, I'm sorry, I have eaten, ¿no? Comí, perdón, como, comí, he comido. ¿Sí? Así es como se usa. Y ahora, los verbos irregulares tienen cierta particularidad. Que, por ejemplo, si nos vamos al verbo drink, por ejemplo, sería I drink, I drank, I have drunk, ¿no? Como bebí, perdón, bebí y he bebido, ¿sale? Esas son como las formas, una de las formas irregulares también, que cuando hablamos de las formas irregulares, te voy a poner las 4 formas para que no haya ningún problema en el futuro. Okay. La otra forma es que un verbo siempre va a estar de la misma forma. Por ejemplo, en el caso del verbo cortar. I cut, yo corto. I cut, corté. I have cut. Ajá, he cortado. Si te das cuenta, los verbos irregulares tienen muchas formas de entenderse en inglés. ¿Sale? Y el último de los verbos, de las formas de los verbos irregulares, es un verbo en... What could be that? Ok. Y existe otra forma de los verbos que permanecen casi con la misma regla de los verbos regulares. Por ejemplo, let me guess. Ok. I sent. I sent. I sent. ¿No? Sorry. I have sent. Okay. En el caso del verbo send, significa enviar, como enviar por correo, ¿no? I send you an email, te envío un correo. Ajá. Entonces, envío, envié y he enviado, ¿sale? Okay.
Esas son las formas de los verbos irregulares. Ahora, cuando hablamos de los verbos, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. I have no question. Ah, very nice. Okay, can I erase that? ¿Puedo borrar esto? Yes. Thank you. Okay, so we have the regulars and the irregulars. Okay, when we talk about the verbs, we also talk about the plurals and singulars. No? Mhm. But let's not focus at all on the plurals, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de los plurales y singulares. Esto es un poquito confuso, porque cuando hablamos de los singulares, a los que más les vamos a prestar atención siempre va a ser a la third person, ¿no? Ujú. Que son los que cambian. En el caso, por ejemplo, de los plurales y los singulares, los podemos dividir de esta manera. Por ejemplo, I, you, they y we, ¿no? Los podemos dividir así. Ujú. Teniendo la idea de que el you pues, puede ser tanto plural o singular. Bueno, Por ejemplo, vamos a usar en este caso el verbo, let me see what verb, the verb, the verb listen, to listen, ¿no? El verbo escuchar, ¿sale? Por ejemplo, cuando usamos este verbo, podemos decir I listen, ¿ok? You listen, they listen, we listen, ¿sale? Esto ok. es la idea del verbo, de los, bueno, en ese caso, así es como funcionan los sujetos y el verbo, ¿sale? Ahora, Ok. cuando hablamos de la tercera persona, en este caso, cuando se habla de la third person, que vendría siendo el he, el she y el it, pues va a ser siempre listen, ¿ok? Listens, I'm sorry. Ah, ok, ok. En este caso, listens and listens. ¿Ok? Como puedes ver, por ejemplo, en este caso, solo digo I listen, you listen, they listen, and we listen. ¿Sale? Ok. Pero en el caso de las terceras personas va a ser he listens, she listens, it listens. ¿Sale? Ok. Siempre, ahora sí, aquí hay que ser como un poquito dramáticos. La pronunciación siempre va a ser muy marcada. Listens, ¿vale? Este es, Listens. siempre va a ser muy marcado. Ok. Ujú. Muy bien, Ujú. ahora, existen ciertos verbos, por ejemplo, el verbo go, to go. No te voy a escribir todos porque no tiene sentido. Entonces, por ejemplo, si pusiera I go, ¿no? Recordemos que va a ser la misma regla. I go, you go, it go, perdón, they go, it go, Digo. we go. Ajá. Va a ser lo mismo. Ahora, cuando hablamos de este mismo verbo, por ejemplo, en el caso to, ¿sale? To go, vamos a decir he goes, por lo tanto sería she goes, it goes, Ok. ¿sale? Ahora, ¿qué me quiere Ujú. decir esto? Que cuando mi verbo termina en o, ¿sale? Esto no importa si es un verbo largo o es un verbo corto, si mi final es el o, siempre en tercera persona le voy a tener que agregar la es, ¿ok? Ese. Ok. Esta es la regla general, ¿sale? Ahora, existe otra pequeña regla que esta sí ya es la más, oh, sorry, I don't know what happened. Give me a second, please. Okay. Por ejemplo, entonces existe otra regla, por ejemplo, en el caso del verbo fry. eh, fry, to fry, ¿no? Vamos a poner mejor, to cry. Cry que es llorar, ¿sale? Ajá. Por ejemplo, en este caso, pues vamos a poner we cry. Nosotros lloramos, ¿vale? Lo mismo, you cry, they cry, we cry. Ok. Ahora, cuando hablamos de este verbo en las terceras personas, hay un cambio, ¿sale? Por ejemplo, to cry, en este caso sería she cries, ¿sale? Ujú. Ella llora. Ok. Ahora,
¿por qué es este caso? ¿Por qué pasa esto? Bueno, recordemos que esta Y o esta Y, ajá, Ujú, no es la pronunciación, no es perdón, no es una vocal, ¿sale? Es una ujú, consonante que tiene un sonido de vocal, ¿sí? ujú. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Ok. O sea, prácticamente se está sustituyendo, prácticamente están dando por hecho que es una vocal, Ajá, exacto. Prácticamente estamos. porque se escucha como tal, aunque no lo es una consonante. Ujú, exacto. Muy bien. Ay, no me Ahora, metas tu perrito. sí, ya sé, aquí está. Ah, siempre me molesta. Perdón, perdón. No, no, está bien, no te Ok. preocupes. Perdóname por no Ujú. poder tenerlo en otro lado. Bueno, este es. Ahora, existe, pasa una cosa muy chistosa, por así decirlo. Ujú, Por ejemplo, si yo pongo el verbo play, vamos a poner to ujú. play. Vamos a poner eh, they play, ¿sale? Ok. Ellos juegan. Ujú. Si va a la tercera persona, ¿cómo crees que quedaría? Sería playes. No. Ay, no me digas. Ah, es que ya tiene. Ah, ya, 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 ya. Y Sería lo mismo, ¿no? places. Place, Ajá. ajá. Ahora, ¿por Es, qué se da este caso? ¿Por qué se da que, por ejemplo, vamos a analizar esto. ujú, ¿Por qué, por ejemplo, acá sí nos va con nos va con la IES, ujú, como acá, pero porque acá nos va nada más por la S. ¿Alguna ujú. idea? Sí, porque en Cry está funcionando como I, pero en Play es tal cual, como es, no una consonante, Play. Ujú. I. Muy bien, porque es una consonante. La respuesta es más sencilla, pero está bien. Eh, en ese caso, por ejemplo, como lo dijiste, perfecto. Por ejemplo, acá no tenemos ninguna vocal, por lo tanto, esta Y, ¿sí? Me está Mm, funcionando como ah, ya. la vocal, ajá, como la vocal, aunque es una consonante. En este caso, pues tenemos vocal, ¿sale? Ok. Entonces, como tenemos vocal, simplemente se le va a agregar la S. Nada Ah, más por el hecho de que tiene vocal. tiene vocal, ok. ¿Mm? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Any questions so far? I have no question. Ok,